¡Volvimos! El primer periódico cristiano en Colombia, pero ahora de una forma digital. Noticias y la actualidad de la iglesia al alcance de un solo clic. Puedes encontrar nuestro periódico digital en la página www.desafioonline.co. Desafío Online, vida para tu corazón. ¿Estás buscando colegio para tus hijos? No busques más. El Colegio Arca Internacional Bilingüe abre inscripciones calendario B 2021-2022. Para mayor información, comunícate al 682-9901 o al 746-0903. Al celular 321-985-1883. Visita nuestra página www.arcaschool.com. Colegio Arca Internacional Bilingüe. Educación con principios y valores cristianos. Desafío Juvenil. Una emisora que impactará a la juventud. Aquí encontrarás programas de humor, entretenimiento de interés, música, retos y mucha diversión. Te invitamos a que te conectes. Síguenos en redes sociales. Facebook, desafioonline.co. Instagram, Desafío Online Oficial. TikTok, Desafío Online. Sintonízate. Desafío Juvenil. My life is in your hands. You're the maker of heaven. I lean not on my own understanding. My life is in your hands. You're the maker of heaven. Oh, I give it all to you, God, trusting that you'll make something beautiful out of me. Oh, I give it all to you, God, trusting that you'll make something beautiful out of me. I lean not on my own understanding. My life is in your hands. You're the maker of heaven. Oh, I lean not on my own understanding. My life is in your hands. You're the maker of heaven. I give it all to you, God, trusting that you'll make something beautiful out of me. Oh, I give it all to you, God, trusting that you'll make something beautiful out of me. I know that I can trust you. 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 Oh, I know that I can trust you. I know that I can trust you. And I will climb this mountain with my hands wide open. I will climb this mountain with my hands wide open. I will climb this mountain with my hands wide open. I will climb this mountain
mountain with my hands wide open. There's nothing I hold on to. Nothing I hold on to. There's 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 nothing I hold on to. Oh, I lean not on my own understanding. My life is in your hands. You're the maker of heaven. I lean not on my own understanding. My life is in your hands. You're the maker of heaven. Oh, I give it all to you, God, trusting that you'll make something beautiful out of me. Oh, I give it all to you, God, trusting that you'll make something beautiful out of me. I give it all to you, God, trusting that you'll make something beautiful out of me. Bueno, eso se merece un reaplauso porque, pues bueno, estoy muy contento hoy de bienvenidos a un nuevo programa de Llegó la Hora con Sánchez. Feliz por nuestro invitado de hoy, Brandon Alexon. Y bueno, esto se debe gracias a la Fundación Internacional Maranata, en cabeza del doctor Rafael Afanador. Y bueno, y hoy nos acompaña también Daniel, que es nuestro productor estrella. Daniel, muchas gracias por haber venido. Con mucho gusto. Y por acompañarnos y ayudarnos. Y bueno, Brandon Alexon, welcome to Colombia. Thank you. Very Gracias. So, Muchas gracias. Es de las pocas cosas. Bueno, me pidió el baño, eso también lo sabe hablar en español. Algunas cositas, you ¿no? also asked me to use a bathroom, so you also know that, so that's very good, very good. Yes, I'm getting used to the food here. Sí, también me estoy acostumbrando a la comida acá. Sí, bien. Bueno, Brandon, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Brandon, thank you so much for accepting the invitation of coming. Of course, absolutely. Claro que sí. Con Y todo gracias por bendecir nuestra nación. gusto. And thank you for blessing our nation. Eh, My pleasure. Un placer. el tema de hoy son adicciones. The topic for today is addictions. Y sabemos que como consejero y consultor y todo lo que tú haces en función de eso de las adicciones, And we know that in this job that you have as a counselor, as a mentor in this area, traes un gran conocimiento de un tema que normalmente en el mundo secular y en el mundo cristiano no se sabe abordar. and you bring this knowledge that's special because even in the secular world and the Christian world, it's not a topic that is well handled, that is not talked about in a good way. Mm-hmm. Bueno, y muchos no saben, nuestro tema hoy es adicciones, lo que es vaping, lo que es depresión, lo que es ansiedad, lo que es suicidio, sexting. Entonces, bueno, Okay, and so not many of you know, but well, the addiction that we're going to be covering is like vaping, anxiety, depression, sexting, and some other things. Mm-hmm. entonces, pero antes de entrar en el tema, es bueno saber quién nos habla, ¿no? ¿Quién es Brandon Alexon? And of course, before talking about these topics, it's good to know who's speaking to us. Brandon Alexon. Brandon Alexon, discúlpame, por favor. Brandon Alexon. Brandon Alexon. Yes. Sorry. Yes. So, Yeah. what would you what's your question? Oh, just tell us about yourself. Tell us who you are. Okay. Well, yes, my name is Brandon Alexon. I'm from the United States of America. Soy Brandon Alexon. Soy de los Estados Unidos
Yes, I grew up in Baltimore, Maryland, Crecí en Baltimore, Maryland, and my father is an evangelist. y mi padre es un evangelista. And my mother also, she had a successful prison ministry, Y mi madre también tuvo un ministerio exitoso en las cárceles de allá. and she ran a halfway house for drug addiction. Halfway House, could you explain Like a little bit? a teen challenge, which is like where people go to get help for drug addiction. Ok, y ella dirigió una casa donde los jóvenes que están en problemas de drogadicción y otras adicciones vienen y son restaurados ahí en esa casa, en ese lugar. Listo. And she had a lot of success with that. Y ella tuvo mucho éxito en eso. ¿Es hijo único? Are you an only child? Well, my mother was pregnant a year before I was conceived. Pues mi madre estaba embarazada un año antes de que yo nací, And it was a stillbirth, meaning that the baby came out dead. pero cuando nació el bebé nació muerto. So Wow. I'm an only child, but I do have a brother in heaven. Pues entonces sí soy hijo único, pero tengo un hermano en el cielo. And one day we'll be together again. Y un día estaremos juntos otra vez. Es bueno reconocer eso. It's good to recognize that. Mm-hmm. Listo. ¿Cómo es la niñez y la juventud de Brandon? So tell us a little bit more about your childhood and your life growing up. Yes. So, being in this family with these two very successful ministers, Entonces pues creciendo en esa familia de dos ministros bastante exitosos, I felt a lot of expectation on me, a lot of burden. sentí muchas expectativas, una carga, una presión bastante fuerte. Because God had called my father to work with the NBA. Porque Dios le había llamado a mi papá a trabajar con la NBA. And that's a really big deal. Y eso es, o sea, algo bastante grande, So Sí. conocido. my father actually started the chapel program in the NBA in the Entonces, 80s. entonces en los 80 mi papá de hecho comenzó ese trabajo de capellán con los equipos de la NBA. Ah, wow. Stop. Wow. Capellán de la NBA. NBA chaplain. Mm-hmm. Wow. ¿Cómo es eso? O sea, pues porque cuando uno ve estas cuestiones de la NBA, normalmente se ve algo o sea, se ve muy deportivo y muy secular, por la misma vida de los atletas, ¿no? Wow, so like when you think of the NBA, like your first thought is like, wow, this is like very secular, it's very athletic. You never really think about that Exactly. area of being a chaplain. Entonces, saber que la NBA tiene capellanía, eso es una oportunidad enorme. So just knowing that the NBA has a chaplain section to it, section to it is just, wow, it's like gives open doors. Yes. Entonces, ¿cómo es? Entonces, hago ese contexto para que nos cuente cómo fue todo esto de su padre ahí. So I open this context just to ask you about like, how did your father get there? How did that start? Right. So my father grew up in a little town called Ipswich, Massachusetts. Okay, entonces mi papá creció en un pueblo pequeño llamado Ipswich, Mhm, Massachusetts. Ipswich, yep. Massachusetts. And he did not, he was not involved in any Christianity, or his family was not Christian. Y él pues no creció en ningún ambiente cristiano, ni sus papás, ni nada de eso. And my father fell in love with basketball at a very young age. Entonces, y mi papá se enamoró del básquetbol desde una edad muy pequeña. And he would be practicing his basketball skills in the driveway at 3 a.m, shooting hoops. Entonces él desde las 3 de la mañana cuando era niño, él se levantaba solo para practicar las cestas y el baloncesto. And the neighbors would shout out the window, "Billy, go to sleep. It's too late."
Y los vecinos le gritaban, Billy, vete a la cama, es muy temprano o muy You're- tarde. You're keeping everyone awake. No estás dejando dormir a nadie. And so my father grew up to be a pretty good player. Entonces mi papá pues creció a ser un buen jugador de baloncesto. He was actually inducted into the Hall of Fame in his high school. Él de hecho fue uno de Hall of Fame. Yeah, he was famous in his high school for basketball. Entonces, de hecho, en su bachillerato alcanzó a estar en honores Then he ahí, pl- por then el he- baloncesto. Bien. Then he played in college, Después jugó en la universidad and then he got an opportunity to play professionally in Greece. y después le dieron una oportunidad para jugar profesionalmente en Grecia. And so for several years, he was one of the only Americans on the Greek team. Entonces, por varios años él fue uno de los únicos norteamericanos en el equipo de Grecia de baloncesto. Ahí me salta una pregunta. Normalmente los americanos se quedan en los equipos de la NBA. ¿Por qué Grecia? So, question. So normally North Americans stay within North America for basketball teams. Why did he choose Greece, or how did he get to the Greece team? Well, actually, there's a lot of American basketball that people do, but then they also go and play on foreign teams as basketball players. There's a lot of that going on. Pues creo que le dan más publicidad al básquetbol norteamericano, pero también hay bastantes norteamericanos que van a otros países y juegan en países extranjeros. Because there's a desire for the players, Perfecto. and they do well in other countries. They get paid well. Y porque esos jugadores de baloncesto pues tienen ese deseo también y les va bien, les pagan bien y tienen una carrera buena. Whereas Ahí. American basketball, the standard is much higher with NBA and everything. Mientras en Estados Unidos, por el estándar de la NBA que es bastante alta, es Más complicado. Sí. Listo. So my father, he's playing professional basketball in Greece, Entonces, mi padre fue uno de esos profesionales en Grecia. and he's doing well, and then he gets hurt on a dirty play. Y después en uno de los juegos él se lastima por una falta y se Queda lesiona. lesionado. Queda lesionado. He was going up for a layup, and someone purposefully hit him from below. Él iba para hacer una cesta y alguien le dio duro por debajo. And when he got hurt, the coach, the owner of the team, called him into his office. Entonces cuando se lesionó, el dueño del equipo lo llamó a la oficina. And they said, Bill, it's not working out for you. Le dijo, Bill, las cosas la verdad no están funcionando para ti acá. So we're going to let you go. Entonces te vamos a dejar ir. Te despedimos. Wow. And my father became devastated. Y mi padre se quebrantó. Claro. Because this was later on in his life. Porque eso fue ya después en su vida. Ya Sí. tenía sus años. And he had reached the pinnacle as high as he could go in basketball. Y había alcanzado la cima en su vida en cuanto al básquetbol, And en baloncesto. And he loved basketball, and he really didn't have anything else in his life. Y él amaba baloncesto y la verdad no tenía nada más en su vida. But what he did have was he had God. Pero lo que sí tenía era Dios. But God was kind of a secondary thing at the time. Pero Dios para él era algo secundario para él en ese tiempo. You see, back when he was 16 years old, Porque cuando tenía 16 años, there was a man who was on the street corner, había un hombre que estaba parado en una esquina en la calle and he was just talking very loudly about who Jesus is and what Jesus did. y estaba hablando así, gritando acerca de quién era Jesús y de lo que él hizo. And that anyone who believes and trusts in Jesus Christ has eternal life. Y que cualquiera que crea en el nombre de Jesucristo va a tener vida eterna. And my father was believing it. Y mi padre estaba creyendo en eso.
And all of my father's friends was telling the guy to shut up and go home. Y todos los amigos de mi papá le estaba diciendo a ese hombre gritando que se calle y que se vaya a la casa. And so this is how my father had found God at an early age. Entonces, eso fue la forma en cómo mi padre se encontró con Dios desde una edad temprana. But like I said, my father did his thing and went into basketball. Pero como le está comentando él siguió por su propio camino persiguiendo el baloncesto. So at this point, when he's in Greece and he's in his little apartment, Entonces en ese momento cuando él está en Grecia y en su apartamento, and he's realizing that this is it. This is really all. This is the end, really. y él se empezaba a decir a sí mismo, carajo, eso es lo único, eso ya no hay nada más, baloncesto ya se acabó, ¿qué más puede haber? So he decided, you know what? I'm going to talk to God. Entonces él dijo, bueno, voy a hablar con Dios. And he said, God, I've always had basketball, Le dijo, Dios, siempre he tenido el baloncesto, but it doesn't look like this is working out for me. pero no parece que las cosas están funcionando. So your will be done for my life. Entonces, que tu voluntad sea hecha en mi vida. But may I please enjoy it just like basketball. Pero, por favor, déjame disfrutarlo tanto como el básquetbol, como el baloncesto. And so God honored that prayer. Entonces, Dios honró esa oración. Fast forward, my father is at a Christian convention. Entonces, ya unos años más tarde, mi papá está en una convención, Christian Convention? Yeah, like a Christian una gathering convención cristiana with really famous people. con bastantes personas famosas. You had people who were Cuando hablas bastantes personas famosas, ¿eran cristianas famosas o eran de la NBA famosas? When you say famous, are you talking Que eran about cristianos, ¿no? famous Christians or famous NBA players? Famous. both. De los dos. Because De los dos. they're Wow. not separated. So you have Christians all throughout the famous circles and all the famous sports. Entonces, de los dos, porque Sí. no se pueden separar, que los cristianos están, Listo, somos perfecto. por todos los lugares, entonces, los famosos. Mira, para ir avanzando más rápido, porque veo que Brandon es bastante detallista. So to go a little bit, to pick things up a little bit. Sí, entonces, porque lo que me ha impactado es de que normalmente en el deporte no se nombran, o sea, mi pregunta, no se nombran capellanes, o sea, personas que estén ayudando desde el punto de vista espiritual. So what really caught my eye is that, like, when we talk about the world of sports, they don't really mention this chaplain aspect to it. Sí, entonces ser capellán de la NBA, para que ya nos saltemos a esa parte de ser capellán de la NBA, ¿qué influencia tiene eso en lo que va a ser tu vida? So skipping to the part where of him being the chaplain of the NBA, like, how does that influence? La influencia de la vida para lo que él hoy en día está haciendo. So how did that impact you in your life to who you are today? Okay. Well, let me just say this part really quickly. Entonces, solo déjame decir esta parte súper rápido. Claro. That my father got connected through miracles with the people that asked him to start the chapel program in the NBA. Entonces es importante esa parte porque la forma en cómo llegó ahí fue a través de milagros. Fue gente que se le acercó y le preguntó que comenzara ese programa. And this was something that my father had in his heart to do. Y eso fue algo que mi padre tenía en su corazón hacer. And the man who was in charge of having the chapel program in the NFL, which is famous football, Y el director de la capellanía en la NFL, que es la liga de fútbol americano super famosa. He didn't know my father. He just approached my father randomly Él and no said, "You start the chapel program in the NBA." Él no conocía a mi papá, él solo se le acercó y le dijo, empieza tú ese
esa organización en la NBA. And so my father knew that was God. Entonces mi papá supo que eso era Dios. My father had no job, no money. Mi papá no tenía plata, ni trabajo, nada. He ended up staying in a $13 million mansion Y in terminó quedándose en una mansión de $13 millones en where? in Georgia, En Georgia. United States. En Georgia, Estados Unidos. And from there, God gave him everything to Y- start the program. Y desde ahí Dios le dio todo para empezar el programa de capellanía And he en put la NBA. and he put a Christian pastor mentor for each team. Y él estableció un pastor cristiano mentor en cada equipo de la NBA. And it's going to this day. Y continúa hasta hoy en día. Very good, a eso quería llegar. Eso. Well, I wanted to get there. Awesome. Wow, Wow. See? Yes. bien. Yes. Wow, porque eso es un privilegio Wow. That's a privilege. Yes. de lo Huge. que tu papá hace allá en Estados Unidos. Privilege what your dad does there. ¿Cómo eso influenció en tu vida? How did that impact your life? Yes. So because of this, my father then became the chaplain for the Boston Celtics for 20 years. Entonces, por eso, él se convirtió en el capellán de los Boston Celtics And they por were 20 años. and they were winning all the championships. This was with Larry Bird. Y ellos están ganando todos los campeonatos. Y eso era con Larry Bird, alguien muy famoso. And Larry Bird actually came to Christ through my father. Y Larry Bird, de hecho, llegó a los pies de Cristo por mi papá. But they don't talk about that on TV. Pero ellos no hablan de eso en la televisión. So my father would bring me to the games. Entonces mi papá me traía a los juegos. I became friends with a lot of the players. Creé amistades con algunos de los jugadores. Then this connected us to rich and famous people. Y eso nos conectó a gente rica y famosa. And that was through that my father started Sports Power International. Y a través de eso mi papá comenzó Sports Power Internacional. Yes, and through that then we traveled across the world Y a través de eso viajamos internacionalmente. with NBA players. ¿Qué edad tenías? Ponle cuidado para conectar esto y avanzar. ¿Listo? Porque tenemos que avanzar. ¿Qué edad tenías en todo ese proceso y cómo es que comienzas a abordar toda la cuestión de lo que hoy en día estás haciendo de mentoreo y de consejería en toda esta cuestión de adicciones? Porque yo, ojo, lo que yo estoy tratando de hilar, y esto lo estoy sintiendo y después hablamos de esto, es de que toda esa situación en la que él estuvo acompañando a su padre, se tuvo que haber identificado muchas cuestiones de adicciones en esos equipos. So, because we need to advance, Mm-hmm. I want to ask you, like, how did that directly lead you to where you are today? Because from what I can imagine, like, you being in that context, you witness a lot of these addictions and things that were going on in that environment. Yeah. So how did some of those experiences connect to your ministry right now and how you deal with addiction and all these things and your role as a counselor and mentor and Yes. speaking about this? Through this international ministry, that's when I got to experience, like, I got to travel internationally. This is what I was leading up to. Entonces, a eso iba cuando decía que alcancé a viajar internacionalmente. And that gave Por me eso. that gave me the privilege of traveling to 17 different countries. Y a través de ese ministerio internacional pude viajar a 17 países diferentes. And I stayed, we had like all expense paid trips. Teníamos viajes pagos por completo, o sea, pagos por nosotros, Staying in the nicest hotels, eating the best food. quedándonos en los hoteles más buenos, comiendo toda la comida más increíble.
y no tuvimos que pagar nada. experiencing all the great things that people want to go and do. Experimentando el sueño de todos, de ser rico, estar en los mejores lugares, Sí. todo lo que uno desea. And so people think, well, if I just get enough money, if I just get enough experiences, if I can just have some of these things that I see on TV, that then maybe I'll be happier. Entonces, muchos de esos pensamientos son que si solo tendría y si solo ganaría suficiente plata, si solo sería famoso, si solo pudiera experimentar estas cosas ricas, de lujo, tal vez ahí sí sería feliz. Yeah, then maybe my life won't be so empty, so Entonces- sad. Entonces, de pronto, si llego a ese punto, mi vida no estaría tan vacía como está ahora. Like maybe then I'll find like why I'm alive. De Why I'm pronto alive. ahí encontraré el propósito de por qué estoy acá, porque vivo. And then my anxiety and depression will get fixed. Entonces de pronto eso va a ser la solución a mi ansiedad y a mi depresión. Ah, And my problems will go away. Y mis problemas se van a ir. excelente. Excellent. Excelente. Mira, Look, es bueno entender, porque todos los que, mira que vamos por el rollo. it's good to understand because look, it's good to understand the whole story. Uh-huh. Cuando tú empiezas a narrar el porqué de tu padre, el porqué de todos esos viajes, When you start talking about the why of your father and the why of all those trips, identificas todo esto que acabas de decir en esa vida de gran élite deportiva. you started to identify all these reasons or all these thoughts behind the sports and athletics life. ¿Sí? Ansiedades, Anxieties, depresiones depressions, y todas estas situaciones que llevan a las adicciones. and all these situations that lead to addiction. ¿Estoy bien? Am I on the right track here? Yes and no. Sí y no. Yes, because Sí. see, the thing is that what I learned was that whether you have all of these big things, like you're rich and famous and NBA and all this stuff, because I'm with them and I'm experiencing it with them. Entonces, algo que yo es que yo fui el que experimenté esto, que yo experimenté la riqueza y eso, y yo tuve esas oportunidades. Or whether you're poor or middle class or whatever, depression, anxiety, these different things, addictions, they can grab hold of anyone. Bueno, qué pena, déjame reformular eso. Que lo que yo llegué a aprender experimentando todo eso fue que no importaba si experimentabas todo lo que yo había experimentado, la fama, estar con los famosos, plata, riquezas, lujos, o si fueras lo más pobre de lo pobre, Mm-hmm. And I noticed that la ansiedad y depresión sigue, no importa en qué extremo estés. and I noticed that the rich and famous are not immune to these things. Y noté que los ricos y los famosos no son inmunes a esto. I mean, my parents were counseling marriages of successful NBA marriages. Y mis padres aconsejaban a matrimonios exitosos de jugadores de la NBA. Because they were on the rocks. They were Porque not doing well. ellos estaban a punto de destruir su matrimonio. And I also personally, like you were saying, I was experiencing these problems as well. Y personalmente, estando en esta vida, experimentaba estos problemas. This lifestyle was not helping me cope with my problems. Esta vida no me estaba ayudando en manejar mis problemas o lidiar con esos problemas. Because there's a deeper thing going on. It's the root problem to these things like anxiety and depression. There's something deeper going on. Porque hay algo mucho más
profundo en los temas que es ansiedad y depresión. Hay algo que va mucho más que solo la superficie. And so Acaba y te hago una pregunta. Finish and then I'll ask you a question. And so in my own life, I got addictions along the way, anxiety, depression, everything just became worse for me. Entonces, en la medida que acompañaba, me empezó a llegar la ansiedad, depresiones, otras adicciones, hasta que todo estaba en una bola mezclada en mi vida. And so I came to the point where I wanted to kill myself, Entonces llegué a un punto donde yo me quería tomar la vida. and I didn't want to live anymore. No quería vivir más. O sea, tú te querías suicidar. O sea, so you wanted to commit suicide. Yes. Sí. ¿Eso a qué edad ocurre? About what age did that happen? I was around 23, 24 years old. Más o menos 23, 24. años. ¿Cuántos años tiene? How old are you now? I'm 37. 37. 37. Entonces estamos hablando de 11 años, más o menos. 13 años. Más o menos. Entonces, So about 13 years now. listo, entonces para hilar dentro de esos 13 años, porque sí es bueno el contexto que nos ha dado Brandon. So to like kind of tie it all together, because your context that you've given is good, Porque nos vas a hablar desde la experiencia vivida propia because you're going to speak from personal experience, Yeah. right? y de todo el entorno que viviste con tus padres en esa vida de fama. And also the experience that you riqueza. saw in all your context that you lived in, seeing how these athletes live their lives, and the famous context that you just experienced. Yes. Entonces, en ese contexto So with that Y- context in mind, y en esa línea de tiempo, and that timeline, háblanos de cómo ha sido el proceso para ser consejero y mentor de estas adicciones desde tu experiencia propia. En línea de tiempo, acá yo me callo y tú empiezas a hacer toda esta narrativa sobre estos temas de adicciones y cómo se tienen que abordar, cómo se tienen que enfrentar y todo eso. okay, so keeping all that context in mind and your personal experience, please give us some ways in how we can cope with anxiety, depressions, and addictions, like in your experience as a counselor and mentor now, with all that in mind, everything that God has done in your life, how can we cope with this? How can we deal with all these addictions? Right. So Claro, I had to learn the hard way. tuve que aprender de la manera difícil. Some people do. Algunas personas le toca así. And really, I think sharing my experience will give people an idea of what they can do. Y creo que compartiendo mi experiencia les puede dar una idea de lo que las personas pueden hacer. So Excelente. I'm all alone in my room, Entonces estoy totalmente solo en mi cuarto. and I didn't really elaborate on the depth of. I mean, I wanted to commit suicide, O sea, no, la verdad no elaboré tanto en cómo llegué a ese punto, pero me quería suicidar. but it wasn't just like I had things going for me well, and then I just said, you know what, I'm not feeling good, I'm going to commit suicide. Porque no fue que todas las cosas iban bien para mí y solo decir, no, mejor suicidarme. It was a long stairway down in my life. Fue un largo proceso de una cosa mala tras otra en mi vida, donde llegué hasta el punto más bajo. And I had physical illness, autoimmune disease. Tenía enfermedades autoinmune, enfermedades por todo lado, I had physical depression as tenía well depresión física, as well as depression from my circumstances. depresión de mis circunstancias. I had hurt a lot of people, and a lot of people hurt me. Le había hecho daño a muchas personas y ellos también a mí. I had addictions. Tenía adicciones. I had a lot of trauma, Tenía from my mucho past. trauma de mi pasado. and the anxiety, the guilt, the shame, everything. It was just so bad. La ansiedad, la culpa, la condenación, ese peso era bastante fuerte para mí. And I tried so hard to find answers. I tried so hard to fix this. Y yo intenté tan
tan duro arreglarlas a mi propia cuenta. And it just got worse. Y solo empeoró. So here I am all alone in my room. Entonces acá estoy solo en mi cuarto. And here's the thing. I grabbed a Bible. Y esto es la cosa. Cogí una Biblia. I wasn't trying to be religious. No está intentando ser religioso ni nada de eso. No, I wasn't going No. to church. No iba a la iglesia. I was insane. Honestamente, en ese punto estaba clínicamente loco. My thoughts and my brain just was not working. Mis pensamientos y mi mente no estaban funcionando. And so here I am in my room all alone with a Bible, and I open it. Entonces acá estaba solo en mi cuarto, abro la Biblia And de la nada it opened to a specific page in Psalms. y abrió a una página específica en los Salmos. And I wasn't trying to find anything. Y no estaba intentando buscar nada, But I looked and I pero saw a miré verse. y vi un versículo And de la Biblia. And it's Psalm 55, verse 22. Y era Salmos 55, versículos 22. And it says, "Cast your burden on the Lord, Y dice, entrégale tus cargas al Señor and He will sustain you." y Él cuidará de ti. And I thought to myself, okay, what are my burdens? Yo me dije a mí mismo, bueno, ¿qué son mis cargas? What is hard for me? ¿Qué es lo difícil para mí? Everything. Todo. My whole life is a burden. Toda mi vida era una carga. And I know there's a lot of people that struggle with addiction. Y sé que hay mucha gente que lucha con la adicción They feel the same way. y se sienten igual. Doesn't matter what the addiction is. No importa qué adicción o qué tipo de adicción sea. Addiction is just a hold on someone that they just can't get off of them. La adicción es solo unas cadenas que lo mantienen atados y no se pueden librar. And it messes them up. Y los daña. And so I just thought about, okay, trying to be a good person, that's a burden. Entonces empecé a pensar, bueno, intentar ser una buena persona es una carga. Trying to be less bad. Intentar ser menos malo, Trying to get education. intentar conseguir una educación, Trying to fix addiction. intentar de arreglar esta adicción, Just everything. todo, una cosa tras otra, empecé a pensar. And at the time, because I was so physically sick, going upstairs was a burden. Y en ese punto, porque estaba tan enfermo físicamente, hasta subir las escaleras era una carga. Breathing was a burden. Hasta respirar. And I just couldn't turn off the bad thoughts in my head. Y no podía apagar esos pensamientos negativos y malos en mi cabeza. I couldn't stop the anxiety, the depression, the No. shame, the guilt. No podía parar esos pensamientos, no podía parar esa ansiedad, depresión, esa culpabilidad, esa carga. So I looked up at God and I said this out loud. Entonces miré hacia el cielo y le dije esto a Dios. I said, God, Dios, either this works o eso funciona or I die tomorrow. I don't care. o muero mañana. No me importa. I meant it. Y fue sincero. And I just put everything on God. Y puse todas esas cargas y se las entregué a Dios. Not a religion, No una religión, but I put it on the person of Jesus, the person. pero se los entregué a la persona, a Jesucristo. And remember, I was out of my mind, so I don't really know what I'm doing. Entonces, tengan eso en mente. Yo estaba literalmente loco, no tenía ni idea qué estaba haciendo. I'm just being simple, like it's saying. Solo estaba siendo sincero y simple, como dice la Biblia. Put the burden on the Lord, and He will sustain you. Entrega las cargas al Señor y Él te sostendrá. And it was in that decision that I made, I started to experience this feeling like I'm going to be okay. Y en el momento de esa decisión fue ahí cuando empecé a sentir ese sentimiento que las cosas van a estar bien. A peace. Una paz. I wasn't better. No estaba mejor. The next day, I still had my problems. Al siguiente día todavía tenía mis problemas. Still was my brain not working very well. Mi mente seguía no funcionando bien. But it was almost like this was taking care of all of that. Pero sentí como si ese sentimiento de que las cosas van a estar bien, de esa paz, se estaba encargando de todas las otras cosas malas en mi vida. And I thought to myself, okay, this is working.
Entonces me dije, bueno, está funcionando. And all the things in the world with all the famous people that I had been doing and experiencing, Y todas las cosas en el mundo y los famosos a quien conocía y esas experiencias que había tenido, I realized that this is what I was looking for the whole time. me di cuenta que a través de todo ese proceso, eso lo que siento ahora era lo que estaba buscando todo este tiempo. So I said, okay, well, what are my options? Entonces me dije, bueno, ¿cuáles son mis opciones? I don't have any options. No tengo opciones. I'm too messed up. Estoy demasiado mal, demasiado blah. And I don't want to go back to doing things the way I used to. Y no quería volver atrás a hacer las cosas como las había estado haciendo. Because I feel like that's what got me here in the first place. Porque eso fue, y siento que eso fue exactamente lo que me llevó a este punto en mi vida. Like trying hard and making it work and forcing things. Intentando que las cosas funcionen, forcejeando que las cosas se den y haciendo todo en mi propia fuerza. So I just, every time I'd get a thought, every time I get a feeling, anything negative, which was at the time a lot of things, Entonces, desde ese momento, cada vez que tenía un pensamiento negativo, alguna lucha, alguna carga, esto fue lo que hacía y que fue muy frecuente. every time I felt the weight of something, I would put it on God. Cada vez que sentía la carga de algo, se lo entregaba a Dios, a And Jesús. things started to change little by little. Y cosas, paso a paso, poquito a poquito, fueron cambiando. Life started to make sense. La vida empezó a tener sentido. I started to understand things. Empecé a entender cosas. And then, over time, the addiction started to lose its grip on me. Y sobre esos años y sobre el tiempo, esas adicciones empezaron a perder su control y su fuerza sobre mi vida. And I started to be able to do better things. Y empecé a tener la habilidad de hacer otras cosas. And it felt like I was gaining traction in life. Things were moving. Y se sentía que ya las cosas en la vida iban andando. And make a long story short, everything in my life has changed. Y Everything. para hacer el resto del proceso corto, todo en mi vida cambió. And all I kept doing was kept putting it on God. Y todo lo que hice en este proceso ha sido poner y entregar mis cargas a Dios. I was learning to trust Him. Está aprendiendo a confiar en Él. It's the God of Jesus Christ. Es el Dios, es Jesucristo. And here's what's amazing. Y eso es lo increíble. My NBA famous friends and all these people, Mis amigos de la NBA, esos famosos, I go to Bible studies with them in Florida. yo voy a estudios bíblicos con ellos en Florida. And they've found the same thing that I've found. Y ellos encontraron lo mismo que yo encontré. And they've realized that Jesus is the thing they've been looking for is the person they've been looking for the whole time. Y ellos encuentran que Jesucristo es la cosa que han buscado, la persona que han buscado toda su vida. So there's billionaires driving up in their Ferraris. Entonces hay billonarios llegando a este lugar en sus Ferraris, Coming to sit down in a house que van para sentarse en una casa, to learn about God, para aprender acerca de Dios, to receive His love, para recibir su amor, to learn about the Bible, para aprender acerca de la Biblia, to sing praises, songs to God like I did earlier. para cantar alabanzas, canciones al Señor como yo hice al principio. Have you ever heard of a NBA player named Julius Erving? ¿Ustedes han escuchado de un basquetbolista llamado Julius Erving? Julius Irving. No. Okay, No. that's okay. No, Pues a mí me gusta el tejo. What do you say? That he likes tejo. It's a very national sport. It's very- Sure. Yeah. Julius Erving is the Michael Jordan before Michael Jordan. Julius Erving era el Michael Jordan antes de que Michael Jordan era famoso. Very, very famous. Es muy famoso. Right now, Ice Cube, who is a famous actor, he played in movies with Kevin Hart, these people. Ahora Ice Cube, un actor famoso que está en películas con Kevin Hart y Sí. Ice He Cube. owns the big three. Él es dueño de los grandes tres.
Yeah, and the Big Three is a popular, newer, within the last few years, 3-on-3 NBA player league. Ok, y bueno, eso de los grandes tres es una liga de juegos de baloncesto de 3 versus 3 de famosos basquetbolistas. And so my father and I are chaplains for the Big Three. Entonces mi padre y yo somos capellanes para el Gran Tres, And we los have grandes tres. And we have chapel services before the games. Y tenemos servicios de capellanía antes de los juegos. And we were in the Bahamas recently, and we had in our chapel service we had Julius Irving. Entonces estamos en las Bahamas en uno de estos juegos y en uno de esos servicios antes de los juegos, en ese servicio teníamos a Julius Irving. He's one of the coaches. Él es uno de los coaches del equipo. We also had Lisa Leslie. She's a big time WNBA player. Y teníamos a Lisa Leslie. Lisa Yes. Leslie, que Her también es muy famosa en la Sí. Liga NBA de las mujeres. And I was singing worship, Y yo estaba cantando alabanzas and I shared a message. y compartí un mensaje. And Julius Irving thanked me Y Julius Irving me agradeció because it ministered to his heart. porque le ministró a su corazón. Amén. And this is really what I've found to be the answer. Y eso es la verdad lo que yo he encontrado ser la respuesta. I have so many friends who were hooked on meth and heroin. Tengo tantos amigos que están adictos a la metanfetamina, a heroína, Bad drugs, y very bastantes bad drugs. drogas malas. And in the same way, Jesus has transformed their lives. Y en la misma manera, Dios ha transformado por completo sus vidas. And they are no longer addicted to the drugs. Y ya no están adictos a esas drogas. And they don't struggle with anxiety like they used to. Y ya no luchan con la ansiedad como antes. And they love living life. Y aman vivir la vida. And now I love living life. Y ahora yo amo vivir la vida. And so now as a counselor, I go around and I share wisdom with people on how they can get freedom. Entonces ahora como consejero y mentor, yo voy y les comparto de cómo encontrar esa libertad en Jesús. I'll give you one of the most recent people who got delivered through my counseling. Les voy a dar un testimonio más reciente de alguien que fue liberado a través de mi consejería, Through my speaking. a través de una de mis charlas. I came here to Colombia to do speaking engagements for the week. Vine acá a Colombia para dar diferentes conferencias y hablar a diferentes personas en esta semana. One of the first things that I did is I went and I spoke at a school here in Colombia, Una de las primeras cosas que hice fue llegué y hablé en un colegio, young teenagers. jóvenes, And I spoke to the kids, y hablé a los jóvenes and there was such a good response. y había una respuesta bastante buena. But I just want to use this one example. Pero solo quiero usar este ejemplo. This young teenager walked up to me sobbing, weeping. Este joven se me acercó llorando And between the sobs, he said, "Brandon, before you came here, y entre sus lágrimas él me dijo, Brandon, antes de que tú vinieras, he said, I was in pain. yo estaba en dolor, He said, I didn't know what to do. yo no sabía qué hacer, I was anxious and depressed, and I had Estaba so many ansioso these inner problems." y estaba ansioso y depresivo y tenía tantos problemas internos. And he said, when you started speaking, Él me dijo, cuando tú empezaste a hablar, it all went away. todo eso se fue. I feel light. Siento luz. Thank you so much. Muchas gracias. That's the answer. Esa es la respuesta. It's the love of God, Es el amor de Dios. not religion, No religión, not rules, no reglas, but just going to God and receiving what we need pero solo ir a Dios y recibir lo que necesitamos, because He loves us. porque nos ama, To trust Him and put all the burden on Him. para confiar en Él y poner en Él todas nuestras cargas. And then He does a work in the heart.
Entonces, Él que hace que transforma el corazón. And it doesn't all happen at once, Y no todo eso pasa al tiempo, al instante, but it works. pero funciona. And here's the last thing that I'll say. Esa es la última cosa que voy a decir. That this doesn't mean that somehow now I'm perfect. Que eso no significa que de una forma u otra sea yo perfecto, Or that any of these people are o perfect. que cualquiera de esas personas sea perfecto. Life is hard. La vida es difícil. We all struggle. Todos luchamos. Stuff happens. Cosas pasan. We get sad. Nos entristecemos. But then now I have the strength to get through it. Pero ahora tengo las fuerzas para atravesar esas pruebas. It doesn't take me down like it used to. No me debilita, no me vence esas cosas. Instead, God carries me up. En vez de eso, es Dios el quien me levanta y me lleva y me da victoria. Just like all these people are experiencing and finding in Jesus. Justo como todas estas personas están experimentando y conociendo a Jesús. And it's not because I'm good enough. Y no es porque yo sea lo suficientemente bueno. That has nothing to do with No it. tiene nada que ver. It's just coming to God by faith Es solo ir a Dios por fe and saying, here I am. y decirle, aquí estoy. Do something. Haz algo. Prove yourself. Comprueba tu veracidad. I've heard stories like that. Yo he escuchado historias así. Someone said, God, I need you to show me you're real because I don't think that you are. De personas que dicen, Dios, necesito que tú me muestres que eres real porque yo no pienso que eres real. And God showed up in a big way. Y Dios se demuestra en una forma grande. Very good. Muy bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No, Brandon, Alexon. Sí. Muchas gracias. Thank you very much. Es fuerte todo lo que compartes, It's heavy, everything that you've shared. pero es más fuerte But what's stronger, el poder de Dios obrando en las personas the power of God working in these people por medio de lo que el Señor te ha puesto a hacer. through what God has been doing in you. Gracias por haber aceptado esta invitación. Thank you for accepting this invitation. ¿Y qué mensaje le puedes dar a todas aquellas personas que están pasando por algún tipo de adicción en el mundo? So what message can you give specifically to the people who are going through these addictions in the world? I mean, personally, I would just say, give God a real chance. Personalmente les diría, denle una oportunidad verdadera a Dios. Give Jesus a shot. Denle la oportunidad a Jesús. Give. What do you got to lose? ¿Qué tienen para perder? I'm not telling people to chop off your arm or something. No les estoy diciendo a las personas que se quiten una mano a cambio de esto. Like, open your heart. Abran sus corazones. And I'm not saying just do a one little prayer, like, God heal me. Y no estoy hablando de una de esas oraciones chiquitas, Dios sáname, por favor. And then an hour later, it didn't work, he doesn't exist. And Y walk away. después, una hora después, eso no funcionó, entonces se van. Like give it time. Denle tiempo. Like if you go to a college Digamos, si tú vas a una universidad and you want to be a doctor or y something, quieres ser doctor o algo, and you enroll in school entonces se meten a la universidad and you go to your first class y van a su primera clase and you learn and you do the first class y aprenden en su primera clase. and then you say, I'm not a doctor. This Después didn't work. dicen, no, todavía no soy doctor, no funcionó esta clase. It's not real. Eso de ser doctor no es verdadero. I'm gonna go work at McDonald's. Voy a ir a trabajar en McDonald's. Is it? You gotta stay with it. No, uno se tiene que mantener ahí. Really test it out.
ponlo a prueba verdaderamente. And that's what I'm saying about God. Eso es 5 lo que years. les estoy diciendo acerca de Dios. Give him a real 5 shot. años. 5 years. It doesn't have to take 5 years. That's not what I'm saying. Bueno, sí, no tiene que tardar 5 años, eso no es lo que estoy diciendo tampoco, But really try him. pero mi punto es que inténtenlo verdaderamente. And listen, this is what people think when I say this. Sometimes people think this when Y I say escuchen, this. a veces las personas piensan eso cuando les digo esto. Okay, I'm going to find the nearest church and go do what they tell me to do. Bueno, entonces lo que él está diciendo es que yo vaya a una iglesia más cercana que me quede y voy a hacer lo que ellos me dicen que hacer. That's a hit or miss. Eso sí, uno puede que sea exitoso o no. Eso la verdad, bueno. I'm not saying don't go to church. No estoy diciendo que no vayan a una iglesia. I'm just saying the way that you're going to find God in the way that we're talking about in this context Pero estoy diciendo que la forma en cómo van a tener ese encuentro con Dios en todo este contexto is speaking to God personally. es hablar con Dios personalmente. You don't need somebody to mediate you with God. No necesitas un mediador entre tú y Dios. God hears you directly in your living room. Dios te escucha en tu sala porque Jesús es tu mediador. Remember Jesus is your mediator. remember what I said. I was in my room all alone, crazy. Loco gringo. Acuérdense lo que les comenté. Yo encontré a Dios en mi cuarto, solo, literalmente loco en la cabeza. That's where I found him. Ahí fue donde lo encontré. That's what I would say. Eso es lo que les diría. Thank you very much, Gracias. Brandon. I love people now. Ahora amo a la gente. I hated myself and I didn't care about people before. Yo me odiaba a mí mismo y no me importa